Hola, hoy nos encontramos una vez más, sí, claro, aquí para aprender un poquito más acerca de uno de los temas que tiene tu libro de razonamiento verbal. Y voy a trabajar contigo tercer año de secundaria en la asignatura que ya lo dije, razonamiento. ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar en este día? Te pido que abras tu libro y busques en la página 83. ¿Listo? Ok, en la página 83 tú vas a encontrar el siguiente tema. ¿Cuál es? Supresión de oraciones. Correcto. ¿Qué entendemos nosotros por supresión de oraciones? Suprimir, ¿verdad? La que va a desencajar, la que quizás es una redundancia, o la que se repite, o la que no tiene sentido, porque pues este texto habla de características y esta es una definición, o este texto habla de clases y este simplemente es un concepto, una idea. Entonces eso es. Los textos que vamos a encontrar, uno de ellos, porque van a tener algunos, 4 enunciados, 5 enunciados, uno de ellos no va a ser necesario. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarlo, extraerlo, ¿no? Suprimirlo. Entonces, en eso consiste el tema de supresión de oraciones. Pero vamos a verlo a través de la siguiente definición. A ver. Dice, definición. ¿Qué entendemos por supresión de oraciones? Es un tipo de ejercicio de actitud verbal en el que se evalúa la capacidad del alumno. ¿Para qué? Para reconocer y eliminar una información innecesaria, es decir, la que no va a tener sentido, o la que de repente quizás al leerlo nos va a parecer interesante, pero si te pones a leer 1, 2 y 3 veces, vas a encontrarle, ¿no?, de que quizás por una mínima característica no concuerda con las demás o está de más. Para la correcta estructuración y comprensión de un fragmento textual. Criterios para la supresión de oración. Tenemos inconexión, es decir, que no tiene el mismo nivel, no está a la altura. Contradicción, que primero te va a decir, por ejemplo, los zapatos o las zapatillas que tengo yo son de color rojo. Ah, pero este color rojo, pues combina, o si le pongo un amarillo, o si le pongo un pasador azul, o si le pongo un pasador verde, o sea, no, es una contradicción. Y la redundancia, lo que o muchas veces hacemos, repetimos una u otra palabra, ¿sí? U otro enunciado. A ver, pero vamos a definir. ¿Qué encontramos? A ver, dice. Música de TikTok. Inconexión. A ver, ¿qué es una inconexión? Una oración debe ser eliminada cuando no muestra relación específica con el mensaje esencial dada por los demás. Repito, una inconexión, una oración debe ser eliminada cuando no muestra relación específica con el mensaje esencial dado por los demás. Lo tenemos en el libro. Dice, ejemplo, encontramos 5 enunciados. Los primeros años de vida tienen una influencia decisiva en la conformación psíquica de una persona. El enunciado número 2 dice, así, un niño que fue constantemente criticado y escarnecido seguramente tendrá una débil autoestima. Tercero, en cambio, un niño elogiado y estimulado tendrá gran seguridad en sí mismo. Cuarto, también la alimentación recibida influirá en la conformación ósea del futuro adulto. Y 5, por último, un ambiente de hospitalidad puede provocar desconfianza en el infante. Muy bien, aquí nos dan un título, nos piden un título tentativo y dan 5 alternativas. A, 2, B, 5, C, 1, D, 3 o E, 4. ¿Qué significa? Que uno de estos números en romano es la que no corresponde o la que tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no guarda una relación específica, o no se da o no complementa el mensaje de dicho texto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, así como ese ejemplo que nosotros hemos leído ahora,
es la que vamos a encontrar de repente más adelante en los ejercicios. ¿Sí? Segundo punto, contradicción. ¿Qué es una contradicción? Debe eliminarse aquella oración que muestra una información que se opone a la idea básica común a las demás. Repito, una contradicción debe eliminarse aquella oración que muestra una información que se opone a la idea básica común a las demás. Tenemos, por ejemplo, dice: ¿cómo añoro los días de mi infancia? De pequeño me divertía casi la mayor parte del tiempo. Los amigos de infancia son mis amigos de toda la vida. La vida pasada tan ligera y benévola, no tenía responsabilidad ni preocupaciones. La tristeza y el desconsuelo signaron mis primeros años de vida. ¿Cuál crees tú que de estos cinco enunciados, es la que no corresponde? Tenemos A, 2, B, 3, C, 1, D, 5 o E, 4. Si te das cuenta, está distorsionado el orden, no está en desorden las alternativas. Bien, igual, y también te piden un título tentativo, ¿verdad? Entonces, una de ellas está contradiciendo, ¿no? Está contradiciendo lo que es el sentido de toda la oración, ¿sí? Entonces, esa que contradice se elimina también. Y tercero, o C, la redundancia. ¿Qué es una redundancia? Cuando el contenido de dos oraciones son totalmente equivalentes. Se elimina siempre la segunda. Cuando una de dos oraciones repite un dato, pero a la vez de mayor información, se elimina la que tiene menos información. Cuando una oración hace un breve resumen de las otras, se elimina. Muy bien. Y tenemos, dice, ejemplo: el pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en cientos de astros y en algunos elementos de la naturaleza. Estos dioses estaban jerarquizados en mayores y menores. En el grupo de las divinidades mayores destacaban Isanma y Kukulcán. En el grupo de los dioses menores figuraban Kun, Cax e Ixche. Una de las particularidades de la región maya fue su carácter politeísta. Igual, dentro de estos cinco enunciados también, una de ellas hace una redundancia, es decir, está repitiendo el contenido de una de estas oraciones. Y es por eso, también te van a entregar lo siguiente: ¿cuál sería el título tentativo que le pondrías a este texto? Y dentro de las cinco alternativas, ¿cuál crees tú que es la que eliminarías o la que suprimirías? A, el enunciado 2, B, el enunciado 5, C, el enunciado 1, D, el enunciado 3 o E, el enunciado 4. ¿Sí? Ok, entonces es así como nosotros vamos a trabajar lo que es este tema de supresión de oraciones. En la parte de abajo dice: es recomendable preguntarse de qué habla la mayoría de oraciones para luego ensayar un título que se nos permita, haciendo uso de los criterios mencionados, eliminar a la oración que así lo amerite. Muy bien, entonces ahora, una vez que hemos ya definido, estudiado o repasado cada uno de estos criterios para la supresión de oración, vamos a desarrollar algunos ejercicios que se encuentran en la página 85 de tu libro. ¿Sí? A ver, muy bien, para eso te pido bastante atención para podernos centrar en el texto y de esa manera pues marcar la respuesta a la que creemos que no va. Vamos a leer un ejemplo, ¿sí? A ver, dice: reconocemos o reconoce la oración que debe ser eliminada, en ejercicios que se encuentran en la página 84. Dice 1. A ver, vamos a ver. La Antártida es todo un mundo de conocimientos para el hombre. La Antártida comprende 14 millones de kilómetros cuadrados.
Su ubicación es en el Polo Sur, a partir del paralelo 60. La Antártida está cubierta de hielos perpetuos que tienen 2,3 kilómetros de espesor promedio. Posee el 90% del volumen de hielo de la Tierra. Si nos damos cuenta, aquí todos los enunciados como que son interesantes, importantes, y no eliminaríamos ninguno. Pero vamos a ver qué nos indica la solución. Dice, el enunciado que se debe suprimir es la 1. ¿Por qué? Porque todas las oraciones giran alrededor de la descripción física. En cambio, la primera oración es una opinión. ¿Y cuál sería la primera? A ver, dice, la Antártida es todo un mundo de conocimiento para el hombre. Claro, es una definición. Mientras que la otra, es una opinión. Mientras que la otra es una descripción, son descripciones. Dice, comprende 14 millones de kilómetros, su ubicación está en el Polo Sur, está cubierta de hielos perpetuos de 2,3 kilómetros de espesor y posee un 90% de volumen de hielo de la Tierra. Entonces, ¿cuál se elimina? La 1, ¿verdad? Que es la respuesta, la C. Muy bien. Entonces, así como este ejercicio, vamos a resolver los que se encuentran aquí en el libro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, resolviendo en clase, reconoce la oración que debe ser eliminada. A ver, empezamos. Pongamos bastante atención. Los antibióticos combaten las bacterias. Son medicamentos que deben recetar el médico. Es peligroso automedicarse los antibióticos. Una de las razones es que algunas personas son alérgicas a ellos, o el uso de una dosis escasa permita la aparición de bacterias inexistentes. La bacteria es un microorganismo unicelular. ¿Cuál es la respuesta o cuál es el enunciado que debemos de eliminar? La 4, el enunciado 5, el 3, el 1, el 2, el 1 o el 3. La 5 yo he marcado. ¿Por qué? Porque los enunciados anteriores nos hablan acerca de los antibióticos, mientras que el enunciado 5 nos habla acerca de la bacteria. ¿Qué es una bacteria? Se dice que es un microorganismo unicelular. Mientras que las anteriores nos hablan acerca de los antibióticos que combaten las bacterias. ¿Qué sucedería si se aplica un antibiótico no recetado? La persona corre riesgo. ¿Quiénes lo pueden recomendar o lo pueden medicar? Solo los médicos bajo receta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el enunciado o la oración que debemos eliminar? La 5, que dice, la bacteria es un microorganismo unicelular. ¿Sí? Ok. 2. Los crustáceos tienen dos... Entonces, el anterior, ¿cuál es? La B. Correcto. 2. Los crustáceos tienen dos mandíbulas. Los crustáceos tienen tienen ojos compuestos y dos pares de antenas. Por lo general, los artrópodos tienen dimensiones reducidas. Los crustáceos respiran por branquias o a través de la superficie corporal. El sistema nervioso de los crustáceos es casi siempre de tipo cerebral. Muy bien. ¿Cuál es la oración que debemos eliminar? A, la 1, B, la 2, C, la 3, la 4 o la 5. ¿Cuál es? La C. Muy bien, la 3. Correcto. Porque las oraciones anteriores nos está hablando acerca de los crustáceos. En la oración 3, nos está hablando en forma general sobre los artrópodos, ¿verdad? Muy bien. 3. Dice, el trabajo de los esclavos se distinguía por su bajo rendimiento. El esclavo no estaba interesado en los resultados de su trabajo. Una de las causas de la baja productividad era la falta de herramientas sofisticadas. La situación oprimida no mejoraba por más que trabajase. Los esclavistas tampoco se interesaban en elevar la productividad, ya que disponían de enorme cantidad de fuerza de trabajo gratuita. ¿Cuál es la oración que tenemos que eliminar aquí? Yo he marcado la 2. ¿Y cuál es la respuesta, la alternativa A? ¿Qué dice? El esclavo no estaba interesado en los resultados de su trabajo. ¿Sí? Muy bien.
4. Vamos a ver. 4. ¿Y sobre qué nos habla acerca de la pregunta o del enunciado 3 para entender un poco más sobre el trabajo de los esclavos? ¿Sí? 4. Solamente amo lo que se ha escrito con la propia sangre de todo cuanto se haya escrito. Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. No es fácil comprender la sangre extraña. Detesto a todos los perezosos que la leen. Quien con sangre escribe máximas no quiere ser leído, sino que se le aprenda de memoria. Es por eso que prescindiremos de nuestros escritos si con sangre escribimos. ¿Cuál es la alternativa o la oración que debemos de eliminar? Yo he marcado la C. Dice, no es fácil comprender la sangre extraña. Detesto a todos los perezosos que la leen. Ok. 5. La respuesta de la 4 es la C. 5. En la Edad Media, la cultura fue una mera continuación de la decadencia de la cultura clásica. El saber se refugió en los monasterios. La nobleza se enfrenta en duras luchas y el pueblo permanecía en la mayor ignorancia. La única lengua escrita era el latín de la Iglesia. Con la caída del Imperio Romano y la irrupción de los pueblos bárbaros se inició la Alta Edad Media. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta o la oración que debemos de eliminar? Repetimos. ¿Sí? Por el sonido. A ver, dice. En la Edad Media, la cultura fue una mera continuación de la decadencia de la cultura clásica. El saber se refugió en los monasterios. La nobleza se enfrenta en duras luchas y el pueblo permanecía en la mayor ignorancia. La única lengua escrita era el latín de la Iglesia. Con la caída del Imperio Romano y la irrupción de los pueblos bárbaros se inició la Alta Edad Media. ¿Cuál es la oración que yo he eliminado? La B. En este caso la 2. ¿Sí? Muy bien. 6. El romanticismo no fue solo un movimiento literario, sino una expresión total del espíritu. Se manifestó en la literatura y la música. El individualismo, la melancolía y la exaltación por lo natural encontraron en el romanticismo su expresión literaria más desarrollada. Grecia y la Edad Media fueron dos puntos de referencia para el hombre romántico. El romanticismo fue un movimiento básico literario e individualista. ¿Cuál es la oración que eliminamos aquí? La 4, la respuesta D. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del romanticismo, es decir, su característica, su definición, ¿verdad? Muy bien. Y la 4 dice, Grecia y la Edad Media fueron dos puntos de referencia para el hombre romántico. ¿Sí? Aquí ya nos está hablando sobre algo más específico. ¿Sí? Entonces la respuesta es la D. Siguiente. Las ciencias son sistemas de conocimiento relativos a hechos, objetos o fenómenos. Varias son las ciencias que tratan del hombre. La historia natural lo considera como uno de los tantos animales situados en un grado de evolución. Como una estructura capaz de ciertas funciones y reacciones, nos lo presenta la fisiología. Asimismo, los sociólogos como una unidad integrante de diversos organismos como la familia y el Estado. ¿Cuál es la oración que aquí hemos eliminado? Yo la 1, porque nos habla en forma general. Dice, las ciencias son sistemas de conocimientos relativos a hechos, objetos o fenómenos. Es decir, se está entregando una definición, ¿verdad? ¿No? Algo global. Mientras que las otras nos describen cómo la ciencia ve al hombre o lo trata, ¿no? En este caso de varias maneras. La historia, como lo ve como algo que evolucionó con el tiempo, ¿no? Y todo eso, es decir, el proceso. Muy bien, entonces la respuesta es la E, 1. Siguiente. Cuando se deja a un lado el valor de uso de las mercancías, a estas solo les queda ser productos del trabajo. Si hacemos abstracción de su valor de uso, desaparecen a la vez todos los elementos materiales y formales que le daban su valor. El valor de uso hace que desaparezcan los caracteres útiles particulares de los productos del trabajo. Por acción del valor de uso, los productos del trabajo se reducen al mismo trabajo humano.
La economía busca satisfacer las necesidades humanas. ¿Cuál es la oración que he eliminado yo? La 5. La respuesta es la E. ¿Sí? La E. Muy bien. Siguiente. La salinidad marina varía mucho de unos mares a otros. El valor medio es de 35/100. Es decir, por cada litro de agua se hallan 35 gramos de productos salinos. El mayor producto salino que se puede encontrar en los mares es el cloruro sódico o sal común. Por lo general, los mares más salinos ocupan las zonas más tropicales. Debido a lo salado de sus aguas, ningún ser vivo puede habitar el mar muerto. Muy bien. ¿Cuál es la oración que he eliminado yo acá? La 5, la 4, la 3, la 2 o la 1. La 5. Muy bien. La respuesta es la alternativa A. Seguimos. Ok. Dice, Suiza no tiene prácticamente minerales. Por ello, debe importarlos. La única excepción es la sal de Bex, que se emplea en la industria química. El carbón, el petróleo y gas natural de los Países Bajos se importan remontando el curso del Rin. A pesar de la naturaleza montañosa de su territorio, cuenta con una buena red de carreteras y ferrocarriles. ¿Cuál es la oración que he eliminado aquí? La A, 3, B, 1, C, 5, D, 4 o E, 2. He marcado la C, la 5. Muy bien. Siguiente. Me llama la viuda de un intelectual recién fallecido, la cual tenía una biblioteca impresionante. Le planteo la posibilidad de comprarla. No, me responde. Acá tiene usted plata para el camión. Llévese los libros, por favor. La razón de su actitud: los libros habían separado a esta mujer del amor de su marido, del tiempo de su marido. Su marido era un empedernido coleccionista de libros, el cual ama sus libros antes que su mujer. Repetimos. Me llama la viuda de un intelectual recién fallecido, la cual tenía una biblioteca impresionante. Le planteo la posibilidad de comprarla. No, me responde. Acá tiene usted plata para el camión. Llévese los libros, por favor. La razón de su actitud: los libros habían separado a esta mujer del amor de su marido, del tiempo de su marido. Su marido era un empedernido coleccionista de libros, el cual ama sus libros antes que su mujer. ¿Cuál es la alternativa que yo he marcado aquí? En este caso, la 5, la C. ¿Por qué? Porque aquí nos habla acerca de quién fue en el texto, qué es lo que pasó con estos libros y por qué quiere desaparecerlo. Pero en el enunciado, en la oración 5, nos describe a su marido, cómo era y qué le gustaba. ¿Sí? Muy bien. Entonces la respuesta aquí es la 5. ¿Sí? Ok. Seguimos. 12. La carencia de vitamina D provoca el depósito insuficiente de sustancias naturales en el cuerpo, tales como fosfato y calcio. Este proceso crea una alteración de la calcificación que afecta al esqueleto, sobre todo a los huesos más largos, los cuales, debido a la insuficiencia de depósitos de minerales, terminan por curvarse. Esta insuficiencia también puede producir raquitismo y anemia. Si uno quiere tener buenas reservas de vitamina, es aconsejable el uso o el consumo de hierro. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta que aquí yo he marcado? A ver. Primero, todo el texto nos habla acerca de qué es lo que produce el no consumir la vitamina D. La carencia, ¿no?, de la vitamina D en nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre con nuestros huesos? Los más largos tienen que recibir más esta vitamina. Es por eso que muchos seres altos se encorvan, porque quizás no reciben esta vitamina, ¿verdad? Entonces, y en la oración 5 nos habla que si uno quiere tener buena conserva de vitamina D, es aconsejable el consumo de hierro. O sea, aquí nos están dando ya una solución al problema, ¿no? Mientras que todo el texto nos habla acerca de un problema. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La E. Es la oración, la 5, que tengo que eliminar. Siguiente. A ver, Basil
Bernstein, preocupado por el proceso de solucionación de los individuos, prestó mucha atención al lugar que ocupa el lenguaje en este proceso. Esta consideración de Bernstein dio lugar a una teoría denominada la teoría del déficit. El déficit se define como la parte que falta para levantar las cargas del Estado, reunidas todas las cantidades destinadas a cubrirlas. La teoría del déficit distingue dos formas de expresión lingüística, de uso de la lengua o de códigos, el restringido y el elaborado. El código restringido predomina en la clase trabajadora, el código elaborado en las clases medias. Muy bien, ¿cuál es la respuesta que nosotros, o cuál es aquí? A ver, tú la vas a hacer y vas a marcarla, ¿sí? Puede ser la 1, puede ser la 5, la 2, la 3 o la 4, ¿sí? Tú la marcas, por favor. Muy bien. Y la última dice, Tutmosis III, quien gobernó de 1479 a 1425 a.C., es el sexto faraón de la dinastía 18 de Egipto. Tutmosis III fue un constructor de monumentos, pero también un guerrero sin par, el llamado Napoleón del antiguo Egipto. En 19 años condujo 17 campañas en el levante mediterráneo, incluyendo una victoria en contra de los cananeos en Mégido, en el actual territorio de Israel. En el transcurso de su reinado, el imperio egipcio alcanzó su máxima extensión territorial. La madre de Tutmosis III fue la quinta gobernadora de dicha dinastía, quien gobernó con el nombre de Matkara Hatshepsut y llegó a ser la mujer que más tiempo estuvo en el trono. A ver, ¿cuál es la oración que elimino? La 5, porque las anteriores me hablan de Tutmosis III, su gobernación, qué es lo que hizo, cuánto tiempo duró, y la 5 nos habla acerca de la madre de Tutmosis III o tercero. ¿Sí? Entonces la oración que elimino es la 5. ¿Y cuál es la respuesta aquí? Es la D. Muy bien. Así como hemos desarrollado estos ejercicios, tú también lo vas a hacer. Por favor, lee con mucha atención cada una de estos textos y marcas la respuesta. ¿Sí? ¿Cuál es la que vas a desarrollar? Reforzando lo aprendido de la página 87 hasta la página 91, practicando en casa. ¿Sí? No te olvides, por favor, léelo con mucha atención. ¿Sí? Hay textos cortitos, entendidos, como hay otros que te van a demandar de un tiempo prudente para poder resolver. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien. Entonces, el tema que hemos trabajado el día de hoy, ¿cuál era? Supresión de oraciones. No te olvides, ¿qué página vas a resolver? Del 87 a la 91. ¿Sí? Del 87 a la 91. Una vez que ya lo lees, igual desarrollas, y una vez que desarrollas, le tomas foto y lo envías a mi correo. ¿Sí? Muy bien. Gracias por permitirme llegar a ti. Cuídate mucho, por favor. No salgas mucho a la calle, y si no sales, pues qué bueno. Toma todo calentito. Estamos en el corazón del invierno, ya un mes de la primavera, y pues que Dios te bendiga. Sí, a ti y a tus papás. No estamos en una situación pues normal, algo que nos está atacando silenciosamente. Sí, y pues pedir a Dios que esto termine pronto. Gracias de verdad. Se les extraña muchísimo. Que Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Cuídate mucho, ¿sí? Gracias por permitirme llegar a ti. Y si Dios nos permite, nos volveremos a encontrar una próxima. Que tengas buen día. Gracias.